Bien, buenas noches. Esta es la clase número 11 ya de auditoría y contabilidad y una de las últimas relacionadas con el módulo 3, inferencia estadística, los modelos de pronóstico o series de tiempo. A modo de resumen, podemos decir que en la clase pasada estuvimos viendo todo lo que estaba referido a la distribución muestral de la media y la proporción. Vimos las fórmulas, como cuándo utilizar distribución muestral de la media y cuándo hablamos de proporción. Generalmente se da cuando hay, llámese su nombre, proporciones o porcentajes de. En esta oportunidad, siguiendo con lo mismo, vamos a ver los intervalos de confianza de la media y de la proporción. Para ello yo ya les envié la información la clase pasada. Por ende, ustedes ya conocen sobre el tema y esto sería como lo último que vería, digamos, el módulo. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a pasar justamente a explicar eso que les estaba comentando, ¿ya? Entonces vamos a partir con los intervalos de confianza para la media y proporción poblacional. La semana pasada dijimos que podían existir distintos tipos de estimaciones para poder calcular un estimador o un estadístico. Y las estimaciones podrían ser puntuales y podrían ser a través de intervalos de confianza. Por ejemplo, cuando uno hace variables discretas, ya sea la distribución Poisson o la distribución, qué sé yo, binomial, tenemos distribuciones, estimaciones que son puntuales. Pero aquí en esta oportunidad lo que vamos a hacer es ver intervalos, ¿cierto?, de confianza, donde debiera estar un parámetro, ¿cierto?, que usted anda buscando. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que nosotros vamos a hablar de alguna manera de una muestra representativa. Muchas veces, en la mayoría de las veces, es imposible estudiar toda la población. Por eso usted lo que hace es determinar, ¿cierto?, una muestra y estimar el parámetro ahí, ¿cierto?, en esa muestra que es representativa. Ahora, cuando hablamos de estimación o estimador, ¿a qué se refiere lo que es el estimador? Entonces, tal como dice acá, que un estimador es un valor que puede calcularse a partir de los datos, ¿cierto?, que nos da la muestra y que proporciona información sobre lo que nosotros andamos buscando, que es el valor justamente de un parámetro, ya sea la media, la varianza, entre otros. Por ejemplo, aquí decíamos la muestra, ¿cierto?, la proporción, perdón, la media, la proporción, entre otros. Decíamos también que la estimación podía ser puntual, ¿cierto?, cuando solamente usted ve un valor del parámetro. Y lamentablemente cuando la estimación es puntual es más riesgoso, ¿cierto?, porque solamente se considera un solo dato, un único dato, y eso obviamente puede conllevar algunos riesgos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de estimaciones que son por intervalos, dígame, Patricia, hola. Hábleme. Entonces, cuando hacemos estimaciones por intervalos, la verdad que aquí se utilizan niveles de confianza y que están fijados de antemano dependiendo de la información que usted maneje, ¿ya? Porque estos intervalos de confianza pueden ser, no sé, de un 80%, un 85%, un 90, un 95, un 99.
Patricia, ¿me quiere comentar algo? Dígame nomás. Ahora, ¿qué es un intervalo de confianza? Los intervalos de confianza, ¿cierto?, tienen relación con el nivel de confianza que usted tiene sobre la información que maneja. Y en ese nivel de confianza, obviamente, está el parámetro que usted está tratando de estimar. Ahora, cuando hablamos de nivel de confianza, se refiere a la probabilidad de que en el intervalo que usted calcula esté el valor del parámetro que anda buscando, o de la media, o de la proporción. Entonces nosotros ya habíamos visto que el nivel de confianza es 1 menos alfa. Y alfa específicamente es el error muestral. Por lo tanto, si nosotros hablamos de un nivel de confianza del 90%, alfa es el error, significa que vale un 10%. Entonces, 1 menos un 10% quiere decir que tenemos el nivel de confianza de un 90%. Ahora, obviamente, mientras más bajo sea el nivel de confianza, más podemos tener un error. Ahora, entonces vamos a estudiar dos tipos de intervalos de confianza, para la media y para la proporción, igual como lo hicimos en la clase anterior. Ya pueden haber otros intervalos de confianza, pero en esta oportunidad solo lo vamos a hacer para estos dos datos. Entonces, respecto a lo que es a los intervalos de confianza para la media, dice que si tenemos una población, obviamente cuando tenemos una población desconocemos la media, que en este caso es mu, y esta se quiere estimar a partir de la media de la muestra, ¿cierto? Que es X, y esta muestra también es de tamaño N. Entonces, también vamos a trabajar con una población que es normal, cuyo forma de expresar la población normal es N, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, mu y sigma. Entonces, considerando que esta fórmula igual la habíamos visto, ¿cierto? La distribución muestral de la media, que es esta, que ya la vimos la clase pasada, donde la media sigue siendo mu, pero el error es sigma partido por raíz de n. Y si fijamos un nivel de confianza, ¿cierto? Vamos a ir estructurando lo que es el intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que mu menos z alfa medio, sigma raíz de n, sea menor que x, menor, o que la media de la muestra menor que mu, más z alfa medio, raíz de, sigma partido por raíz de n. Si usted se da cuenta, este intervalo de confianza, la parte izquierda se repite con la parte derecha, pero la diferencia está que uno es menor y el otro es mayor. Entonces, de esa manera yo puedo construir el intervalo de confianza para la media. Considerando además que tenemos un z alfa medio y que el sigma es partido por la raíz de n, ese es el error muestral, tal como dice arriba, ¿se fijan? Ahora, cuando nosotros ya tenemos el intervalo listo, lo único que tenemos que hacer es aplicarlo. Y este intervalo que tenemos acá, cuando nos dan el valor de la media o el valor de mu, usamos simplemente, nos pasamos de este intervalo que está acá arriba, que es un poco más amplio, nos pasamos al intervalo, ¿cierto?, que ya está construido, que es este que está acá. ¿Ya? Y bueno, tenemos que determinar todos los datos, el alfa medio, perdón, el z alfa medio, el sigma, la raíz de n, en fin,
datos que ya vienen calculados. Ahora. Entonces, para eso nosotros conocemos lo que es la campana de Gauss. Esta que ya habíamos visto en algún momento para distribuciones normales. Ahí tenemos la campana de Gauss, donde la parte amarillita es 1 menos alfa, ¿cierto? Que es el nivel de confianza y que está asociado con mu, que es el mu de la, entre comillas, de la población. X, que puede ser una parte de la población, una muestra, por lo tanto será la media de la muestra. Por otro lado tenemos al lado izquierdo alfa medio, y al lado derecho también tenemos un alfa medio, pero un alfa medio positivo y en el otro un alfa medio negativo, siguiendo de alguna manera la recta de ¿cierto?, de los números, la recta de los números, ¿cierto? Por un lado la parte negativa y por otro lado la parte negativa. Ahora, los niveles de confianza, decíamos el otro día también en la clase anterior que uno los puede determinar, pero ya lo sabemos, vienen dados. Y de hecho aquí, por ejemplo, sabemos que el nivel de confianza del 90% es 1,645, lo podemos buscar en la tabla de distribución normal. El nivel de confianza del 95 es 1,96, el del 98 2,33 y el del 99 2,575. Creo que la prueba pregunta alguna de esas cosas. Y aquí tengo un ejemplo, mire. Para una muestra de 81 habitantes de cierta población se obtuvo una estatura promedio de 167 centímetros. Por estudios anteriores se sabe que la desviación, el error muestral o la desviación típica o desviación estándar de la altura de la población es 8 centímetros. Construyen intervalo de confianza para la estatura media de la población. Lo primero que usted tiene que hacer es sacar los datos. Tenemos 81 habitantes, que en ese caso sería la media. ¿Ya? Perdón, el N, que es el tamaño de la muestra. Después tenemos que la media, la estatura promedio es 167. Y luego el sigma es 8. Entonces ya tenemos los datos. Y estamos con una distribución muestral de la media, porque es lo que estamos determinando, entonces nos dice que construyamos un intervalo justamente para eso. Y para poder construir el intervalo, nosotros ya sabemos que el intervalo es este, que está acá, ese. Entonces, si usted lo ve, ese mismo intervalo lo tenemos más abajo, ahí, ¿ve? Y para eso tenemos que construir, calcular, ¿qué dato? El Z alfa medio, extraer el sigma, la raíz de n también calcularla y hacer los cálculos como corresponde ahí. ¿Ya? Sabemos que sigma es igual a 8 dividido por raíz de n, que es 81, eso es 9. Por lo tanto, eso nos da 0,89. Ese dato de aquí. ¿Ya? Este de aquí. Ahí está. Después que 1 menos alfa, el nivel de confianza es 95%, por ende, alfa es igual a un 5%. Y si alfa medio es igual a un 5%, que en tantos por 1 es un 0,05, lo dividimos por 2, significa que tenemos que dividir la campana de Gauss en 0,095 por lado. ¿Ya? Ahora, sabemos, además, que el nivel de confianza de un 95% es un 1,96. Eso ya lo sabemos, por acá. Ahí está. ¿Ya? 1,96. Y para poder calcular Z alfa medio, nosotros tenemos que separar
en este caso 95%, más 0,025 me va a dar 0,975. ¿Se fija? 95, que en este caso 0,95, más 0,025 me da 0,975. ¿Ya? Y se obtiene la probabilidad de z menor o igual que 1,96. Entonces sumamos eso, para que nos dé ese dato tenemos que sumar esto más eso que está ahí, que es el nivel de confianza. Y así calculamos, construyamos el intervalo. Tenemos media, la media es 1,67, menos alfa medio, z alfa medio que es 1,96, ahí. Lo multiplicamos por 0,89, que eso es sigma raíz de n, partido raíz de n, y por otro lado tenemos 1,67 más 1,96 por 0,89. Ahora, este dato que tenemos acá no nos sirve para hacer el cálculo de los intervalos. Ese es el dato que nos sirve. Este lo usamos cuando hacemos la campana de Gauss. Ya, este es el dato que nos sirve. Es más fácil que lo que usted cree construir intervalos. ¿Se fija? Entonces, por un lado, llegamos a 165,26 y 168,74. ¿Qué significa eso? Que el intervalo de confianza para la estatura media de la población está entre estos centímetros de estatura. Y considerando un 95% de confianza, significa que usted casi no se va a salir de esas estaturas para este grupo de 81 habitantes. ¿Se fijan? Y nada más que eso. Ahora, ¿cómo construir la campana de Gauss? Ahí estamos. ¿Se fijan? 165 por un lado y por otro lado 168,74. Ahí tenemos los intervalos de confianza, la campana de Gauss y la media, que es 167. Por lo tanto, el estimador del intervalo está entre 165 y 168, que es mucho más real que hacer una estimación puntual. ¿Se fija? Este dato corresponde al 95%, 1,96. Ahí hay otro ejercicio acá donde usted lo puede hacer el cálculo para un nivel de confianza de 90 y 99%, lo puede hacer usted. Después acá tenemos intervalo de confianza para la proporción. Esta fórmula ya la habíamos visto. Cuando usted desea calcular la proporción, con que una determinada característica se da en una población, ¿cierto? A partir de una distribución binomial, donde P es la probabilidad de éxito y de alguna manera estamos asociándolo con la proporción y N tiene que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, siguiendo con la distribución normal para no salirnos de ahí, sabemos que este dato tiene la siguiente distribución normal. ¿Te fijas? La siguiente fórmula. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, para poder construir también 1 menos alfa sería el nivel de confianza y P pertenece al intervalo, ¿cierto? Donde está asociado con la proporción. Y para poder calcular cualquier ejercicio, cualquier intervalo de la proporción, esta es la fórmula para su cálculo. P nos tienen que dar ese P, Z alfa medio ya lo conocemos, sabemos que teniendo el nivel de confianza vamos a poder calcular eso. Con la función de Excel. No le dan lo mismo porque hay usted está usando todos los decimales probablemente.
Y cuando hace utiliza todos los decimales, siempre se va a pasar en 10, menos 10, más 10. Entonces, como le decía, si nosotros usamos esta fórmula para la proporción, aquí tenemos un ejemplo, mire. Dice, una máquina fabrica piezas de precisión y en una caja de 200 piezas recibidas por un cliente han aparecido 7 defectuosas, con un nivel de confianza de un 99. ¿Entre qué valores se puede esperar que esté la verdadera proporción de piezas defectuosas fabricadas por la máquina? Entonces, una vez más, tenemos N, que es 200, el nivel de confianza, que es 99%, por lo tanto, aquí alfa será un 1%, porque es el error, y 7 de 200 tiene que ser la proporción. ¿Se fijan? Los datos. Ahí está. Calculamos la proporción de piezas defectuosas, 7 por 200, y eso es un 3,5. Por lo tanto, estamos hablando de una distribución binomial, acuérdese, defectuoso, no defectuoso. Por lo tanto, si las piezas defectuosas son de un 3,5, las no defectuosas serían de un 96,5%. ¿Ya? Que es Q, en este caso. ¿Se fija? Y N es 200. Entonces ahora la distribución muestral de la proporción, acuérdense que se distribuye así, y nosotros tenemos que hacer todos los cálculos acá. Y una cosa importante, que aquí el error estándar es raíz de P por Q dividido por N. ¿Ya? Antes era sigma partido por raíz de N nomás. Y llegamos a que este dato que está ahí es igual a 0,013. ¿Ya? Es importante. El error estándar aquí es 0,013. Por otro lado, el nivel de confianza es de un 99%, ya lo dijimos, por lo tanto el margen de error es de un 1 o 0,01. Si dividimos el alfa medio, nos va a dar 0,005. Y eso nos sirve para poder graficar la campana de Gauss. Sabemos también que el nivel, si lo encontramos en la tabla, el nivel de confianza de un 99% decíamos que era 1, 6, perdón, si volvemos atrás, aquí, ahí está, 2,575. Entonces es el que tenemos que usar acá nosotros. Ahí está, ¿ves? Y ahora construimos los intervalos. Tenemos P, que es 0,035, Z alfa medio, que es 2,575 negativo. Este dato de la raíz que ya lo teníamos. Y por otro lado, lo mismo, pero en positivo. Y nos da 0,002 y 0,068. Es decir, ¿entre qué valores se puede esperar que esté la verdadera proporción de piezas defectuosas fabricadas? El valor de los intervalos está entre 0,2 y 6,8%. Si esto usted lo transforma tantos por 100, 0,2% y 6,8% de piezas defectuosas fabricadas por la máquina. ¿Ya? El valor de los intervalos es entre 0,2 y 6,8. Ahí, entre esos intervalos, se puede esperar, ¿cierto?, que esté la verdadera proporción de piezas defectuosas fabricadas por la máquina. O sea, muy poco. ¿Ya? Díganme nomás. Sí, dígame. ¿Aló? Hábleme, Patricia. Sí, le da lo mismo. Pero tiene que tener cuidado con los paréntesis que haya. Si usted tiene una división, tiene que usar paréntesis.
Tiene que tener cuidado ahí porque los paréntesis son muy importantes cuando usted hace una fórmula. Si usted no pone paréntesis, le va a multiplicar cualquier cosa. Entonces tiene que ir viendo cómo están los paréntesis, cómo están anidados, si hay divisiones intermedias. Todo eso lo tiene que ir viendo. ¿Quién divide a quién? Y eso lo tiene que ver con paréntesis nomás, nada más. ¿Se fija? Entonces, aquí tengo un ejercicio que usted lo puede desarrollar igual. Y en los apuntes, yo también les envío apuntes, donde igual hay una serie de desarrollo de ejercicios que también se los envié. Espérenme a ver. Aquí está. Esto también se los envié. Por ejemplo, aquí hice una muestra simple de 25 estudiantes. Esta es de confianza para la media muestral. Por ejemplo, hice una muestra aleatoria simple de 25 estudiantes responden a una prueba de inteligencia espacial, obteniendo una media de 100 puntos. Se sabe que la variable inteligencia espacial de todos los alumnos es una variable normal, con una desviación típica de 10, pero se desconoce la media de la población. ¿Entre qué límites o intervalos se hallará la verdadera inteligencia espacial? Media de todos los alumnos con un nivel de el 99%. Es similar al ejercicio que hicimos. Lo primero es calcular los datos, extraer los datos. Sabemos que n es 25, que la media es 100 y que la desviación estándar es 10 y el nivel de confianza es 99%. Y desarrollamos. ¿Se fija? Desarrollamos. Acuérdese que la fórmula es esta que está acá, esta, ahí. Y tenemos que calcular, lo primero que hacemos es calcular sigma partido por raíz de n para la media. Nos pasamos acá, ¿cierto? Gráficamente, si lo quiere expresar, aquí está. Se fija que aquí tenemos z alfa medio, donde es 0,005, que es si estamos en un nivel de confianza de un 99%, entonces el error, que en este caso es el alfa, es un 1%. Y si ese 1% usted lo divide por 2, es 0,001. ¿Se fija? Entonces ahí tenemos la campana de Gauss. Ahora, por un lado, usted sabe que el 99% es el nivel de confianza, pero si queremos separar ese nivel de confianza para ambos lados, ¿cierto? Vamos a agregar ese 1% que es dividido por 2. El 1% dividido por 2, usted saca, perdón, eso es 0,0. Espera un poquito. Entonces eso lo dividimos por 100 y eso nos va a dar, perdón, delante les dije 0,01, es 0,005, ahí está. Entonces lo pone a un lado y al otro lado de la campana de Gauss. Al medio de esta campana tiene el 99%, ¿cierto? Que es el nivel de confianza. Por lo tanto, mientras más alto sea el nivel de confianza, mejor es el desarrollo. Entonces ahora hacemos los cálculos nomás. ¿Te fijas? Buscamos, ese dato ya lo sabemos del 99%, que eso es, y construimos el intervalo.
tal y cual. ¿Se fija? X menos Z alfa medio, raíz de N partido por raíz, perdón, sigma dividido por raíz de N, y por otro lado lo mismo, pero con positivo. Y eso nos da que los intervalos están entre 94,85 y 105,5. Ahora, ¿qué significa eso? Significa, vayámonos al ejercicio, significa que ¿entre qué límites o intervalos se hallará la verdadera inteligencia espacial? ¿Media de todos los alumnos con un nivel de confianza del 99? Entonces, la inteligencia espacial se encuentra entre el 94,85 puntos y los 105,15 puntos. ¿Cierto? De estos 25 estudiantes, ¿cierto? Que responden a una prueba de inteligencia. ¿Ya? Considerando que la media está en 100 puntos. Entonces, la verdadera inteligencia espacial de estos alumnos con una confianza del 99% se encuentra entre los intervalos 94,85 puntos y 105,15 puntos. Para una muestra aleatoria simple de 250 habitantes de una determinada ciudad, se ha obtenido un tiempo medio de dedicación a actividades deportivas de 90 minutos diarios, promedio. La variable tiempo diario que los adultos de esta ciudad dedican a actividades deportivas en minutos tiene una distribución normal. Después dice que calcule, aquí se cortó y debiera aparecer el margen, el error estándar, ¿ya? Pero aquí igual lo vamos a encontrar. Calcula entonces un intervalo para el 90% de la media, ¿cierto? Respecto a el tiempo de dedicación, ¿cierto? Que le hacen estos habitantes a las actividades deportivas. Entonces ahí tenemos los datos. Lo primero que usted tiene que traer son los datos nomás, nada más. Nada más que eso. La parte que se cortó es solamente un dato que está abajo, mire, sigma, ahí está. ¿Te fijas? Lo que nos falta era el dato, y aquí decía, espérame, por eso les decía yo que lo íbamos a tener más abajo. Espérame un poquito, por favor. Ahí está. Entonces ahí dice, en minutos tiene una distribución normal con una desviación estándar de 20 minutos. ¿Se fija? Una media de 90 minutos, pero con una desviación estándar de 20 minutos. Y nos piden que hagamos un intervalo de confianza para el 90. Ya sabemos que el 90%, ¿cierto? Es igual a 1,645. El nivel de confianza del 90%. ¿Era el 90 o el 95? Para el 90%. Y para el 90%, espérenme un poquito, era el nivel de confianza es, vamos a buscar de nuevo, 1,645. Sí, estamos bien. 1,645. Entonces nos piden, ¿se fija? Si es 90%, significa que vamos a tener 5 al lado izquierdo y 5 al lado derecho. ¿Por qué razón? Porque el alfa, en este caso, que es el margen de error, es un 10. Y si el 10 lo dividimos por 2, nos da 5 y 5. ¿Ya? Esos son los márgenes de error. Ahora, respecto a la tabla normal, usted estos datos los busca. En realidad aquí es 90%, no es 95%. Y el 90% en la tabla normal es 1,645. Esos datos ya están dados, por lo tanto usted no los tiene que buscar. Por lo tanto, ese es un trabajo que uno les está presentando, ¿no?
Y hacemos nuevamente el intervalo de confianza. Se fija donde la media es 90, donde el Z alfa medio es 1,645 y esto que está aquí está calculado. El sigma decíamos que era 20 minutos y la raíz de n eran 250 habitantes. Por un lado negativo y por otro lado positivo. Y eso nos da que los límites de los tiempos dedicados a las actividades deportivas de estos habitantes está entre 87,92 y 92,08 minutos. El resto es puro cálculo matemático nomás. Y aquí para la proporción. Vamos a explicar esto nomás porque los otros son bien parecidos. Mire, se hizo una encuesta a 325 personas mayores de 16 años y se encontró que 120 iban al teatro regularmente. Se pide que haya con un nivel de confianza del 94%, un intervalo para estudiar la proporción de los ciudadanos que van al teatro regularmente. Se hizo una encuesta a 325 personas, ese es el N, ¿ya? Y se encontró que 120 iban al teatro, el N. Entonces, ¿cuántos van al teatro? Usted divide 120 por 325 y eso le va a dar la proporción. ¿Te fijas? Ese le va a dar la proporción, por lo tanto es 36,9. Si P, que son la gente que va al teatro, son 36,9, entonces Q obviamente está asociado con la gente que no va al teatro. Y esa gente es el 63,1%. Entonces la fórmula cuando tenemos una proporción es, la fórmula de la desviación estándar es raíz de P por Q dividido por N. Y aquí la estamos resolviendo y eso nos da 0,0267. ¿Ya? Acuérdense que Q es la probabilidad de fracaso y P es la probabilidad de éxito. Teniendo esos datos, por otro lado tenemos que saber cuál es el nivel de confianza asociado al 94%. Casi uno no lo maneja ese valor, pero lo puede determinar en la tabla estándar. Aquí una vez más, si el nivel de confianza es 94%, significa que el alfa es un 6, que es el margen de error. Si lo dividimos por 2 es 3, 0,03 acá, 0,03 al otro lado y 94% al medio. ¿Ya? Ahora, el 0,94%, para poderlo buscar en la tabla, ese 0,94 usted le tiene que agregar ese 0,03 y eso a mí me da que es 0,97. Así se busca en la tabla, sumándole la mitad del margen de error, que era lo que habíamos determinado. ¿Se fija? De acá. 6 dividido por 3 y eso dividido por tantos por 1 es 0,03. Entonces da que es 1,88. Y construimos el intervalo una vez más. Donde la probabilidad de éxito era 36,9. Lo transformamos a tantos por 1. El Z alfa medio 1,88. Este dato de P por Q dividido por N raíz, ya lo habíamos calculado, es 0,0267. Todo esto tiene que ser en negativo y la parte derecha es en positivo. Por ende, nos da que el intervalo de confianza del 94% es 31,8 y 94%. ¿Qué significa eso? Que la población que va al... ¿qué decía el ejercicio? Decía la proporción de los ciudadanos que van al teatro regularmente. Entonces, la proporción de los ciudadanos que van al teatro regularmente está entre 31,8 y 42%. Eso es 42, no 94. Entre 31,8 y 42%, con un nivel de seguridad del 94%. ¿Se fijan? Así se calculan los intervalos de confianza, para que lo sepan. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda.
Pero este ya se los había enviado y habíamos hablado parte de él, del tema. Sí, en general el examen viene así. Vienen hartas preguntas de tablas de doble entrada. Varias preguntas de eso. Por lo tanto, en alguna clase que hagamos de tablas de doble entrada, vamos a explicar eso, ya para el examen. Ahora, ustedes tengo entendido que tienen hasta el viernes para terminar el módulo. Es lo que tengo entendido. No sé, me dicen alguna cosa, alguna cosa distinta tal vez. Coméntenmelo. ¿Manejan alguna otra información distinta? ¿Aló? ¿No? Ah, ya. Ok. Perfecto. Que les vaya bien en la prueba nomás. Yo creo que hasta aquí terminamos la clase del módulo 3, ¿ya? Si eventualmente tuvieron algún problema en la prueba, que salieron algunas preguntas que no corresponden, solamente se van a considerar las preguntas que están asociadas al desarrollo de este módulo y que están bien claritas, ya para que lo sepan. ¿De acuerdo? Que estén bien. Buenas noches. Cuídense. Bye. See you.